dicho bien y se ha comentado a lo largo de la jornada, tanto ayer como hoy, afecta también a otros grupos de población, más jóvenes o también grupos que tienen una especial vulnerabilidad. Digamos que yo puedo aportar un poquito mi grano de arena, ¿no? Desde un punto de vista, primero, pues de la experiencia profesional. Antes hablaba y se ha preguntado mucho sobre residencias. Yo he estado 22 años de médico geriatra en una residencia donde, pues de alguna manera, como comentaba ayer Ana Pérez Pino, la directora territorial de la Consejería de Igualdad, pues bueno, hemos vivido muchas experiencias de soledad en ese sentido. Pero también, pues ahora en este último año hemos vivido un poco todo lo que se ha sufrido con la soledad, no solamente en las residencias, sino también en esa soledad oculta que ha habido en los domicilios con motivo de la pandemia de COVID. Y esta es un poco una situación que nos ha parecido o nos ha puesto de frente esta problemática, sobre todo a la gente común, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, yo digo, vamos a intentar traer el aspecto de la soledad, que es un aspecto, antes se ha comentado, la complejidad que tiene la soledad. Ya Javier Yanguas, ya junto con Sacramento Pinazo y el doctor Tarazona, que también es geriatra, publicaron un artículo en 2018, que hablaban de la complejidad de la soledad. Y es que realmente, pues depende no solamente de la soledad, sino la propia vida, el propio envejecimiento, la propia salud, la podemos observar desde distintos puntos de vista, normalmente con el sesgo que cada uno de nosotros tenemos, que suele ser un sesgo profesional o suele ser también pues un sesgo de tipo personal en un momento determinado. Y podemos, digamos, mirar y observar la soledad como los otros aspectos que he comentado, envejecimiento, la salud y demás, desde un aspecto pues sociológico, desde un aspecto demográfico, desde un aspecto clínico, desde un aspecto psicopatológico, es decir, desde muchos aspectos que al final hacen un todo. Yo, como he comentado, no soy experto en soledad, realmente no soy experto en nada. A mí me gusta definirme como aprendiz de todo, porque realmente es un poco cuando intentas tener en ese aprendizaje continuo que tienes una visión más completa y puedes ir completando el rompecabezas. Yo, digamos que de algo de lo que más conozco, pues es los aspectos de gerontología y del envejecimiento, y evidentemente los aspectos sociales del envejecimiento están en este apartado también, pues de una forma importante. Como comentaba, la complejidad de la soledad, pues ya se ha comentado en algunos momentos, pero todos nos hemos sentido solos en algunos momentos. Se hablaba de el sentimiento de soledad, pero también hemos necesitado en ocasiones estar solos. Es decir, que siempre hay un componente donde se hablaba de los dos conceptos ayer, de soledad y desde el punto de vista de la soledad querida o la deseada. Y en algún momento determinado uno necesita estar solo pues para reflexionar sobre su vida, sobre hacia dónde va, sobre infinidad de cosas. Pero en otros momentos, y aunque estés acompañado físicamente, puedes sentirte solo. Y esa es un poco la disyuntiva que todas las personas viven a lo largo de su vida. Y aquí pues vamos a intentar manejar esos dos conceptos que a mí me gusta mucho la palabra que utilizan los psicólogos, que es una palabra así como muy llena. Son dos constructos, dicen, dos constructos distintos, soledad y aislamiento social, y es verdad que pueden interpretarse de distinta manera, pero en cualquier caso lo que nos interesa es saber por qué nos repercute. Hombre, todos podemos saber por qué nos repercute, porque al final, si uno se encuentra aislado o tiene un sentimiento de soledad, pues se encuentra mal. Hay un malestar psicológico que evidentemente pues está claro, pero que también lo que me gustaría
poner en esta charla, pues es dejar algunas pinceladas, al menos, sobre que esas repercusiones tienen también en la salud y que son debidas a unos procesos que de alguna manera están relacionados con el envejecimiento, tanto el envejecimiento normal como el envejecimiento patológico. Y en ese sentido, pues es un poco por donde me gustaría y quiero orientar un poco la charla. Y para finalizar, pues también dar algunas ideas de cómo podemos mejorar o trabajar pues esos aspectos que, aunque no sean definidos, pues bueno, una ayuda más que siempre viene bien. Bien, solamente, pues bueno, indicar que la Comisión Europea también se ha hecho eco de cuál es la situación de la soledad y evidentemente, pues bueno, desde un aspecto, desde el aspecto demográfico, pues han comprobado en los estudios que se han realizado que, por ejemplo, los europeos del este y del sur se encuentran más aislados socialmente que los europeos del norte y del oeste. Y de alguna manera, pues bueno, en otros estudios, pues se ha visto cómo realmente hay países que tienen una mayor incidencia de soledad, mientras que otros, pues la tienen menor. España está, digamos, en un término medio, junto con Francia o Portugal, y sin embargo, pues los países que tienen un nivel de soledad mayor, pues bueno, estamos hablando de países fundamentalmente del este, del este de Europa. Es decir, que hay una incidencia también y un factor sociológico importante desde el punto de vista de lo que son las personas que viven solas, pero esto es una situación que se puede dar comúnmente también porque en las situaciones sociales, España, por ejemplo, ha sido un país que en comparación quizás con otros, de otras áreas, incluso del mundo anglosajón, pues bueno, la carga y el soporte y el apoyo familiar ha sido mucho más importante que en otros países. Entonces, pues eso tiene que ver en este punto de vista. También en la Comisión Europea pues estudió también cuáles era la sensación de soledad, y hablaba pues, de que un 7% de las personas europeas frecuentemente se sienten solas, pero hay un porcentaje mayor, en torno al 18%, que lo que tienen son escasas relaciones sociales. Y también vamos a incluir, aparte del concepto de soledad y de aislamiento social, pues la posibilidad de tener esos apoyos sociales que de alguna manera pues nos van a ayudar a establecer esas relaciones sociales que ya se ha comentado a lo largo de esta jornada que son fundamentales para encontrar, digamos, un mayor apoyo, una mayor felicidad y combatir ese sentimiento de soledad no deseada. En un estudio que se hizo en 2016, pues lo que sí que se quedó claro es que tanto la soledad como el aislamiento social pues son factores de riesgo de enfermedad física y mental en la edad adulta. Aparecen síntomas depresivos, aparece deterioro cognitivo, aparecen enfermedades crónicas y realmente, pues bueno, esta es una situación que es conocida y que cada vez, como van a ver, pues aparece más en la bibliografía sobre todo en la bibliografía más reciente, pero también en la antigua. La Comisión Europea se pregunta por qué importa la soledad, es decir, ¿qué interés tiene desde ese punto de vista la soledad? Pues primero, y se ha comentado, porque comparan el riesgo de mortalidad con otros factores de riesgo, como puede ser, y se comentó también ayer, la obesidad o el tabaquismo, y porque genera un peor estado de salud, no solamente física o no solamente mental, sino también física. Problemas de salud mental, está claro, un peor rendimiento cognitivo y algo que es importante desde el punto de vista del afrontamiento de la soledad, que es que aparece una visión pesimista de la vida. Y en ese sentido, pues los estudios así lo aportan esa información.
En España también se ha hecho algún estudio en ese sentido, no me voy a extender mucho más en estos datos, pero fíjense que es importante que hay un estudio longitudinal en 3 años, de casi 2.400 personas, y un 25% de los participantes referían sentirse solos al inicio del estudio. Y al final lo que encontraron en ese impacto de la soledad, que se estudiaron tanto los efectos de la soledad transitoria y de la soledad crónica en el estado de salud, pues las personas que experimentaban una soledad crónica, pues se encontró que tenían un peor estado de salud. Es decir, que ya de alguna manera, con estos estudios recientes, ya nos aporta el que hay una incidencia clara del sentimiento de soledad, de la situación de soledad y de aislamiento social con el estado de salud. Yo no sé si se tapa o no se tapa el, perdón. Bien, para preparar la ponencia realmente tuve que desempolvar al principio, porque no sabía muy bien por dónde enfocarla, aunque sabía que iba enfocándola o que iba a enfocarla desde el punto de vista del envejecimiento y de la salud. Pues desempolvé mi antigua tesis doctoral. Entonces, mi antigua tesis doctoral estaba basada en lo que hablábamos de la edad biológica, un perfil de edad psicobiológica que denominamos biograma y donde intentábamos establecer los criterios para un envejecimiento diferencial. Como ven, pues es del año 91. Lo que más nos llamó la atención es que cuando comparábamos el biograma de mayores, eran personas mayores entre 60 y 75 años aproximadamente. El biograma de personas sanas y de personas que habían tenido una cardiopatía, pues nos encontrábamos que el perfil de salud de las personas con cardiopatía era un perfil más envejecido. Es decir, su edad biológica era mayor que la de sus coetáneos que no presentaban ninguna patología, que manifestaban y tanto objetiva como subjetivamente que tenían un estado de salud pues bueno, muy bueno en su caso. Y se valoraban distintos aspectos. Digamos que esta primera parte del perfil estaba basada en lo que eran mediciones clínicas, peso, de tensión arterial, de otro tipo de tiempos de reacción a estímulos, de capacidad auditiva, incluso de capacidad mental, de tipo memoria. Esta segunda parte intermedia del perfil estaba básicamente enfocada a parámetros de tipo bioquímico, que a lo largo de estos años, desde el 91 hasta ahora, pues han ido incluyendo muchos en los que son los distintos perfiles de edad biológica que se están manejando y que van pues desde el azúcar hasta los niveles de colesterol, pero también pues niveles de proteína y demás. Y después esta última parte del perfil, que era lo que más nos llamaba la atención, que era la situación de salud, sobre todo desde el punto de vista de la salud percibida. Y lo que más nos llamó la atención en este aspecto era que lo que señalo con la estrella roja es que el aislamiento social era un parámetro claramente importante que definía también esas diferencias, no solamente, o sea, todo lo que era el perfil, pero en el aislamiento social, pues marcadamente diferente entre las personas que habían tenido una cardiopatía y las personas sanas. Hicimos también otra comparativa entre las personas con niveles de estrés altos, de estrés percibido importante,
y personas que no tenían niveles de estrés elevados. Y más o menos nos apareció la misma situación. Evidentemente, las personas que se reflejan en la última parte del perfil, nos encontramos con que el aislamiento social y todos los parámetros de salud percibida en las personas muy estresadas, pues aparecían también peor. Pero en general también todo el perfil de edad biológica estaba más envejecido. Es decir, que de alguna manera nos iba indicando que las personas con estrés, pues su edad biológica es mayor. Es decir, envejecen, o podríamos presumir que envejecían peor y por lo tanto de una manera o de una forma más acelerada. Y también hicimos un estudio comparativo entre personas que presentaban un nivel de actividad física programada frente a aquel grupo que no realizaba actividad física, que eran sedentarios y que prácticamente no se movían. Estamos hablando de personas entre 65 y 70 años, autónomas, que no tenían dependencia física y que, pues bueno, tenían una vida completamente autónoma en el medio comunitario, no era el medio residencial. En concreto era en un centro, pues como el que dirige Ángeles, que antiguamente, ahora son los CEAMS y que antiguamente llamaban los hogares del pensionista. Y fíjense cómo también, y esto nos llamó mucho la atención y nos puso un poco sobre alerta de posibles actuaciones, cómo las personas activas tenían claramente un perfil de edad biológica mucho más joven que las personas sedentarias. El sedentarismo, digamos, acelera los procesos de envejecimiento y no solamente eso, sino que desde el punto de vista emocional, tanto de niveles de energía como de movilidad, de problemas de sueño y de aislamiento social, pues también aparecían peor que las personas activas. Y este es un poco el inicio de esta situación que, bueno, no hace falta ser ningún experto en edad biológica para pensar que que simplemente de visu, a ojo, podemos ver que hay personas que aunque tengan la misma edad cronológica, en su carnet de identidad aparentan estar más jóvenes. Ponemos el ejemplo de las chicas de oro, perdón, otra vez, o el de Valentín Hatch, que falleció recientemente, que es un atleta o era un atleta máster que con 93 años participaba en bastantes pruebas atléticas y con una vitalidad que ya sería deseable para cualquiera de nosotros, y que tanto situaciones como pueden ser la soledad o como pueden ser la problemática física y la pérdida de capacidad funcional, pues hacen que el envejecimiento sea o esté más acelerado por unos procesos o por otros. Es decir, digamos que en el concepto gerontológico de enfermedad, lo que decimos es que la enfermedad es un proceso de envejecimiento acelerado. Por contra, el envejecimiento no es una enfermedad, aunque se pueda asociar con otro tipo de proceso. Pero sí que es verdad que, como vamos a ver ahora después, hay elementos comunes que podemos y debemos de utilizar para mejorar pues todas estas condiciones. Cuando hacíamos el estudio de la preparación de la tesis, pues ya hablaba, fíjense que en el año 76, de cómo el apoyo social percibido, es decir, ese sentimiento de ser cuidado, de tener una red de comunicación importante, tienen influencia tanto directa como indirectamente en la salud. O bien porque proporcionan conductas saludables, tanto estimulándolas como dando información, o como apoyos de tipo personal o instrumental. Por lo tanto, una red social importante va a tener influencia clara sobre la salud. Y esto es un hecho conocido ya desde hace bastante tiempo. Por otro lado, nos encontrábamos también como muchos autores
allá por los años 80, ya hablaban de que una baja disponibilidad de apoyo social, que una baja participación social y que la soledad se asociaban a un mayor riesgo de mortalidad. Y que cuando uno estaba satisfecho con ese apoyo emocional o material, y sobre todo, más que con la cantidad, con la calidad de ese apoyo emocional, es decir, con la satisfacción de la persona que recibe ese apoyo, pues evidentemente eso es mucho más importante desde el punto de vista de la percepción de su propia salud. Es más, había un autor en el 85 que decía que el apoyo social percibido lo proponía como el mejor predictor de salud y bienestar en las personas mayores. Y esto nos llamó la atención y intentamos también hacer algún tipo de investigación, como digo yo, investigación de ir por casa, pero que siempre viene bien, no es la investigación formal ni la que se hace en el medio, digamos, de una forma excesivamente científica y sobre todo en el ámbito universitario, que requiere una serie de condiciones específicas, pero bueno, nos sirve para saber que nuestras actuaciones desde el punto de vista clínico son importantes y pueden servir para algo. ¿Qué es lo que nos encontramos en nuestra investigación en la tesis? Pues que el apoyo social percibido se asociaba a un mayor grado de satisfacción de vida. Pero vamos, esto era algo que podemos sospechar sin necesidad de hacer ningún estudio. Cuando uno se encuentra más apoyado, pues evidentemente, por lógica, por sentido común, se encuentra más satisfecho que en la vida. Que no habían diferencias significativas entre hombres y mujeres en cuanto al apoyo social percibido. Sí que era importante que había alguna diferencia, pero sobre todo con los niveles de estrés. Recuerdo ahora cómo nos llamó la atención cómo los niveles de estrés sí que eran diferentes entre hombres y mujeres. Y curioso, los hombres, digamos, la pareja era la mayor generadora de estrés, mientras que para las mujeres era fundamentalmente la familia. Y que había una diferencia, pero también estamos hablando de una corte de hace bastantes años. No sabemos cómo funcionaría ahora, pero realmente esa era lo que nos encontramos. Las mujeres, por ende, también tenían una peor satisfacción y percepción de calidad de vida relacionada con la salud. Es decir, se sentían, desde el punto de vista de esa percepción de salud, peor en ese perfil que hablábamos de niveles de energía, cómo se sienten, incluso de dolor, de reacciones emocionales, sobre todo en el ámbito de sentimientos y sintomatología, llamémosla depresiva, también con menores niveles de movilidad, con mayores problemas de sueño y con un mayor nivel de aislamiento social. Normalmente hay más mujeres solas que hombres, entre otras cosas porque las mujeres viven más y por lo tanto enviudan antes. Piensen que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres en 5 años aproximadamente. Bien, ese estudio lo realizamos en un hogar de pensionistas, que son los que ahora, asimilable a lo que ahora era el esbozo de lo que eran los CEAM, los Centros de Atención a Personas Mayores, que tienen ese objetivo de promoción de la salud y prevención de la dependencia. Y un poco, pues como anécdota, yo decía, bueno, mira, Ángeles ha conseguido que esta persona pueda estirar la pierna así con sus programas de ejercicio y demás en ese CEAM. Y realmente, pues bueno, esa promoción de la salud y esa prevención de la dependencia en esas personas que todavía mantienen la autonomía o están en el límite o en riesgo de fragilidad, pues realmente es importante. Respecto a lo que antes hemos comentado, de que el apoyo social lo proponía Antonucci como un predictor del mantenimiento del buen estado de salud, pues nosotros hicimos un pequeñito estudio en 44 personas que inicialmente estaban sanas en este grupo de edad, con una media de edad de unos 70 años, y los seguimos durante 3 años. A los 3 años, el 36% todavía permanecían sanos
¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que precisamente el apoyo social era un muy buen predictor del mantenimiento del buen estado de salud. Al nivel de otros predictores, pero casi también diría, junto con el autor que antes mencionaba, que era casi el mejor predictor. Por lo tanto, pues esto era algo que nos llamó la atención. De hecho, en la tesis doctoral primaba mucho el aspecto psicológico. Primaba mucho el aspecto psicológico, que tenía un gran peso en lo que era el perfil de edad biológica, o perfil de edad psicobiológica. Cuando hacemos revisiones más importantes, evidentemente por autores, en este caso que son autores españoles, en 2018, pues aquí ven ustedes lo que aparece. ¿Cuál es la asociación entre soledad y mortalidad? Y que lo que nos encontramos es todos los puntos a la derecha, que significa la soledad incrementa el riesgo de mortalidad en prácticamente todos los estudios que se han revisado por estos autores. Y esto nos tiene que poner también en alerta, porque si la soledad incrementa el riesgo de mortalidad, también puede aumentar, aunque no he encontrado asociaciones, al riesgo de dependencia, pero seguro que también lo hay. También por género, pues aparece un efecto que no difiere entre hombres y mujeres. También esos puntos están en la derecha, es decir, que la soledad incrementa tanto en hombres como en mujeres ese riesgo de mortalidad que estábamos hablando. Hay algunos estudios más específicos. Antes hemos dicho que las personas con cardiopatía pues tenían un perfil de edad psicobiológica mayor. Bueno, pues en otro estudio, en otro metaanálisis con 16 estudios longitudinales, lo que encuentran es que la soledad del aislamiento social se incrementa, o sea, se relacionan, perdón, con un incremento del riesgo de enfermedad coronaria y de ictus, es decir, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad cerebrovascular, y que es una asociación comparable con la ansiedad, con el estrés laboral y incluso que la falta de relaciones sociales, cuando ajustan por mortalidad, es mucho mayor que otros factores de riesgo, que son los que más o menos todos conocemos: tabaco, alcohol, la falta de actividad física, la obesidad, etc. Por lo tanto, factor importante, no es menor el factor de soledad como factor de riesgo de mortalidad y factor de riesgo de enfermedad. Un aspecto importante es que, ¿por qué están relacionados? ¿Por qué está relacionados la soledad con esta enfermedad cardiovascular? No solamente con esto, también veremos que después. Pues básicamente porque hay una serie de modificaciones a nivel hormonal, a nivel inmunológico, a nivel de inflamación y de estrés oxidativo, como veremos, que generan precisamente ese riesgo. Y esa es un poco la base de todo lo que vamos a hablar después. Desde el punto de vista de salud mental, no solamente de la física, pues lo mismo. Se han revisado estudios en distintos países, en América del Norte, en América del Sur, Europa, en Asia, en Oceanía, es decir, con diseños, sí que es verdad, heterogéneos, con distintos objetivos y con instrumentos de medida, pero que a la hora de valorar el impacto del aislamiento social en las conductas de las personas mayores, pues nos encontramos que el aislamiento social incrementa los trastornos del sueño, la depresión, la fatiga en mayores de 50 años y especialmente, como pues, evidentemente, el aislamiento subjetivo más que el objetivo. No solamente el estar solo, sino fundamentalmente el sentirse solo, como hemos comentado. El peor
apoyo social, cuando se percibe un peor apoyo social, se asocia no solamente a que aparezcan síntomas, sino que aún sean síntomas más graves. Por ejemplo, en la depresión, en el trastorno bipolar, en la ansiedad, es decir, en aquellos problemas psiquiátricos. De esto, evidentemente, Enrique Pérez pues, sabe mucho más. Que una peor percepción de apoyo social se asocia a una peor calidad de vida, si hay una peor percepción y a un peor funcionamiento en la esquizofrenia, o que la soledad pues, hace desarrollar depresión, ansiedad más severas y con una mayor dificultad de remisión. Por eso es importante, aunque estamos centrados en la soledad de las personas mayores, ver también la soledad en otros grupos de riesgo de vulnerabilidad, como pueden ser las personas con enfermedad mental crónica, las personas con riesgo de exclusión social o incluso en los niños, como también se comentaba ayer, que también aparece en grupos de jóvenes, de adolescentes, una situación de soledad que se va encontrando y que en un momento determinado pues también se ha visto como la deprivación social en los niños tiene repercusiones serias en su envejecimiento en la edad adulta. Y hay varios estudios a ese nivel. Pero hay también estudios que, bueno, pues ponen en duda de alguna manera esta situación. Aunque la soledad tenía una prevalencia elevada, pues no se encontraba una relación de soledad y entre la soledad, el deterioro cognitivo, la morbilidad en un estudio a 7 años y que no apoya la hipótesis de que la soledad se asocia a un incremento de mortalidad o de enfermedad en la edad de 70 a 90 años. Bien, ¿puede haber un efecto cohorte? Pues puede haber. ¿Puede haber un efecto social por el ámbito geográfico donde se desarrolla? La mayoría de los estudios apoyan esta relación, pero bueno, como también se dijo ayer, no todo siempre es cierto, no hay certezas absolutas y evidentemente pues cada persona pues, o cada grupo pues puede vivir la soledad de una manera. Pero de forma general sí que podemos decir que tiene un impacto importante la soledad en el envejecimiento patológico, en el desarrollo de enfermedad y de la salud. Yo aquí quería relacionar esto con el envejecimiento, como les indicaba al principio, y sobre todo con el papel que tiene la oxidación y la inflamación en el propio envejecimiento y en la propia enfermedad. Aquí pues quiero hacer un recordatorio al doctor Jaime Miquel, que es fallecido y que considero pues mi maestro en el campo de la gerontología cuando se vino de estar de jefe de patología experimental en la NASA allá por el año 83 o por ahí aproximadamente, 82, y que ha desarrollado junto con, bueno, inicialmente y después en colaboración con la doctora Mónica de la Fuente, la teoría oxidativa inflamatoria del envejecimiento. Pero que realmente esto no solamente afecta al envejecimiento normal, sino también al envejecimiento patológico. Es decir, cuando hablamos de envejecimiento, cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de arteriosclerosis, cuando hablamos de sarcopenia, de fragilidad, de deterioro cognitivo, de demencia, en prácticamente todas las enfermedades crónicas, la base fisiopatológica está en el estrés oxidativo, los famosos radicales libres, que incluso, pues bueno, para el tema de la piel y demás se pusieron de moda también con las cremas antirradicales libres, porque esos radicales libres afectan al funcionamiento celular y al funcionamiento, por lo tanto, de los tejidos, tanto a nivel desde la célula a los tejidos y a todo el organismo, y a la inflamación. Incluso algunos autores dicen que en el envejecimiento, conforme vamos envejeciendo, se está produciendo una inflamación crónica de bajo grado. Por lo tanto, eso está en la base
del envejecimiento normal, pero cuando existe un mayor nivel de estrés oxidativo, cuando existe un mayor nivel de inflamación crónica, se pueden ir desarrollando enfermedades crónicas degenerativas asociadas al envejecimiento. ¿Cuál es el papel, en este caso, de la soledad? Pues precisamente veremos que puede, y esa es lo que se ha estudiado, desencadenar esa cascada de aumento de estrés oxidativo y de inflamación. Y esta es un poco, aunque no lo entiendan demasiado, yo tampoco lo entiendo mucho, pero que vean que realmente hay una cascada de tipo y de endocrino, inmunológico, que desde el papel de la influencia que tiene la soledad, la depresión, el estrés emocional en nuestro cerebro, desarrolla toda una cascada. Es decir, eso se sabe que el estrés aumenta, pues, por ejemplo, niveles de cortisol y niveles de hormonas estimulantes. Pero cuando ese nivel de estrés es excesivo, pues lo que genera es toda una cascada neuroendocrina, inflamatoria e inmunológica que hace que haya una mayor inflamación y que haya una mayor susceptibilidad a las enfermedades crónicas asociadas a la edad en personas crónicamente estresadas. ¿La soledad produce ese nivel de estrés? Pues evidentemente es un estrés emocional y las emociones negativas lo producen. Igual que otros niveles de estrés, porque los mecanismos son comunes. Los mecanismos neuroendocrinos, inmunológicos y de inflamación, al final, son iguales en cualquiera de ellos. Pero cuando se estimula excesivamente, hay una reacción excesiva de esta cascada, digamos, de hormonal y de lo que se llaman en términos las citoquinas relacionadas con la inflamación, que generan, pues, en distintos órganos, pues, problemas crónicos que finalmente repercuten evidentemente en la salud. Y el papel de la inmunidad es fundamental. La doctora Mónica de la Fuente, que es miembro de la asociación, miembro de honor de la asociación y una experta en el ámbito inmunológico, pues ya nos comenta desde hace tiempo que el papel de la función inmunitaria en la edad biológica es un parámetro clave como predictor de la longevidad y de la salud. Por lo tanto, tenemos que relacionar, en este caso, el estrés de la soledad o el estrés y las reacciones emocionales producidas por la soledad con toda esta cascada de activación de radicales libres oxidativos, de inflamación, de alteraciones de la inmunidad, que lo que producen al final es un empeoramiento claro de la salud, con unas bases bioquímicas fundamentales, básicas, y que bueno, pues pueden venir por distintas vías. Una de ellas, esas reacciones negativas o ese sentimiento de soledad negativo. Y un paso más. Habrán oído ustedes hablar posiblemente de los telómeros. María Blasco, que también es española, pues habla mucho ahora del acortamiento de los telómeros, que son esos extremos que se encuentran en los cromosomas y que con el paso de la edad, como indica la diapositiva, se van acortando y que van produciendo, pues, un envejecimiento celular. Pues bueno, esto también se está estudiando. Tiene relación también con los radicales libres, con el estrés oxidativo, es decir, todo está muy, muy entremezclado, pero lo curioso es que nos encontramos que no solamente en el envejecimiento normal los telómeros están acortados, sino que también en las enfermedades crónicas, cuando hay un acortamiento mayor del telómero, hay mayor mortalidad de cualquier causa, tanto de cáncer como de enfermedad
cardiovascular. Por lo tanto, es un marcador también, y así lo ha propuesto María Blasco, como un marcador de edad biológica. Esa medida de la longitud de los telómeros que se van perdiendo progresivamente con la edad. Pero solamente con la edad, no. Nos hemos encontrado que también la soledad influye sobre los telómeros. Pero no siempre igual, porque va a depender de la variabilidad, por ejemplo, de la respuesta respuesta, digamos, parasimpática desde el punto de vista de la variabilidad que pueda tener el corazón, sobre todo la frecuencia cardíaca, en este caso. No es lo mismo cuando hay una mayor reactividad con una variabilidad de la frecuencia cardíaca mayor, que como ven en la diapositiva, a mayor soledad, pues aparece un acortamiento mayor, que cuando hay una baja reactividad cardíaca. Esto, pues bueno, son estudios bastante recientes, que todavía están ahí, pero claro, es que ya nos estamos encontrando que hay un efecto en aspectos claves del envejecimiento y de la enfermedad. Hemos dicho en el estrés oxidativo, hemos dicho en la inmunidad, pero es que también un efecto sobre la longitud de los telómeros que tiene mucho que ver con el envejecimiento y que tiene que ver mucho también con la enfermedad crónica. Y cuando nos encontramos o valoramos el apoyo social, pues nos hemos encontrado que el apoyo social también tiene que ver con la longitud de los telómeros y que un insuficiente apoyo social se asocia con un acortamiento de los telómeros en la edad avanzada. Por lo tanto, hay repercusiones de tipo estructural y de tipo fisiológico, incluso genético, basados o producidos por esa sensación de apoyo social percibido, que finalmente va todo, y los psicólogos en ese sentido saben mucho más que yo en esto, va todo como fuente generadora de estrés. Y como yo soy un amante de la actividad física, pues bueno, buscaba también cuáles eran las repercusiones que tenía o las relaciones existentes entre soledad y actividad física. Entonces nos encontramos con que las personas solas pues tienen una mayor probabilidad de perder la actividad física en los 2 años siguientes. Y que personas activas inicialmente, cuando se encuentran solas, suelen pasar también a un estado de inactividad. Es decir, que es un promotor, llamémoslo así, la soledad, de una baja actividad física. Aunque los efectos que tiene la soledad no solamente están producidos por esa pérdida de la actividad física, sino también por los propios efectos de la soledad, como hemos dicho. Lo que sí que estos autores, pues, digamos que proponen, es que hay que motivar la actividad física en una sociedad que cada vez se encuentra más sedentaria. Aunque bueno, eso ahora realmente está cambiando bastante porque los estilos de vida saludables, sobre todo en la población adulta, joven, llamémoslo así, adulta joven, cada vez son mayores. Ahora se ha puesto de moda pues el running y el gimnasio y el crossfit y todas estas actuaciones. Pero claro, quizás esa motivación de actividad física, hoy por hoy, todavía no se encuentra en personas de corte de edad más avanzada, en las personas mayores en nuestra sociedad. Por lo tanto, esto generará cambios, porque cada cohorte de edad, cada promoción vital, llamémoslo así, van a tener distintas situaciones motivadas por los estilos de vida fundamentales. Porque los estilos de vida, más allá de la genética, tienen una repercusión clara en el envejecimiento, en el proceso de envejecimiento, desde
la disminución, por ejemplo, del tabaquismo, desde el aumento de la actividad física o desde cuál es la percepción de la soledad que en este caso nos podamos encontrar. ¿Por qué es buena la actividad física? Pues bueno, es que la actividad física es para mí el mejor tratamiento de cualquier enfermedad, de la prevención del envejecimiento patológico y además es muy barato. Lo malo es que no se puede recetar. No se puede recetar en la receta de medicación. Si cambiáramos medicaciones por actividad física programada, con posología, no solamente haga usted actividad física. ¿Pero cómo? ¿Qué actividad física tengo que hacer? ¿Cuántos días? Pero bueno, la actividad física tiene evidentemente unos beneficios que ahora después veremos, pero también facilita lo que es las relaciones sociales y el mantenimiento de amigos existentes. La actividad física, cuando se realiza de forma conjunta, antes decíamos, en los CEAMS, en los centros de mayores, se hacen programas de gerontogimnasia. No solamente se realiza ejercicio físico, se está realizando relación social, red social, y por lo tanto es algo que habría que incentivar en ese sentido. Y tiene un doble valor añadido. Es fácil de aplicar a la vida cotidiana, en cualquier sitio, y además sirve como amortiguador de consecuencias negativas de la soledad, como pueden ser los estados depresivos. En este sentido, pues bueno, lo que tenemos que hacer es intentar que la actividad física se realice en un entorno social donde haya una buena calidad de relaciones individuales, donde se perciba apoyo social, red social entre los miembros del grupo de actividad física. Y en este sentido, pues el papel de no solamente los centros de mayores, sino otros grupos o incluso a nivel intergeneracional, donde es muy fácil relacionar personas más jóvenes con personas mayores a nivel de gimnasia, a nivel de otro tipo de deportes, pues realmente eso favorece las relaciones sociales. Pero tiene que crearse condiciones favorables. Y una cosa importante es formar a los instructores. Formar a los instructores para trabajar con personas solitarias en distintos ámbitos. Uno puede ser la promoción de la actividad física. No solamente el acompañamiento, sino intentando promocionar la actividad física, intentando promocionar la participación social desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera. Y es importante esa formación, lo que se llama la de formación de formadores. Realmente tiene que haber una dirección adecuada de cómo realizar esa promoción de la actividad física. Los efectos beneficiosos de la actividad física están comprobados. De hecho, pues bueno, el profesor Castillo, que es catedrático de fisiología, aparte de corredor y bebedor de cerveza, como ven en la fotografía, pues nos indica cuáles son los efectos beneficiosos de esa actividad física. Como les decía, el tratamiento más barato y casi diría que el más efectivo, y más simple. Pero fíjense que reduce el riesgo de cardiopatías, reduce el riesgo de obesidad, de diabetes, de hipertensión. Reduce también el riesgo de desarrollar problemas oncológicos. Evidentemente controlar el peso y mejorar la imagen corporal. Esa imagen corporal es también fundamental para un sentimiento de bienestar con tu imagen, con tu vida en ese sentido. Fortalece evidentemente por huesos, articulaciones, la respuesta neuromotora, pero fíjense cómo también
mejora la actividad del sistema inmune. Es decir, contrarresta los efectos negativos del estrés en esa cascada que antes hemos visto, neuroendocrino-inmunológica. Y por lo tanto, si refuerza el sistema inmune, nos va a mejorar mucho los efectos negativos, en este caso, de la soledad. Y mejora la depresión, mejora la ansiedad. Y le pongo yo un ejemplo. Yo cuando estoy más nervioso por cualquier situación, y todos seguro que lo entienden cuando están en el ámbito laboral, pues con más carga de trabajo, con más estrés a nivel, pues una de las situaciones que te mejora es hacer ejercicio físico, que te libera endorfinas, tienes una sensación, siempre que no te pase, de cansancio saludable, de cansancio que te va a beneficiar, y porque promueve el sentimiento de bienestar. Y por otro lado, pues puedes hacerlo. Además, incluso para las personas solas, pues pueden acostumbrarse también a realizar actividad física en solitario, no solamente acompañado. Y también tiene que ver con los telómeros. ¿Qué se ha encontrado? Pues que la actividad física regular ejerce efectos beneficiosos porque previene el acortamiento de los telómeros y además mejora uno de los aspectos que es la función mitocondrial, que es uno como nuestras pilas celulares y que se ven afectadas en el proceso de envejecimiento y de enfermedades crónicas degenerativas por los radicales libres. Los radicales libres, el estrés oxidativo afecta fundamentalmente a esa mitocondria y por lo tanto, digamos, nuestras pilas se van agotando a nivel celular. Y el nivel celular es el nivel más básico. Si se agota el nivel más básico, todos los demás niveles de todos los órganos, de todos los sistemas, de todo nuestro organismo, va a envejecer más rápidamente. La actividad física reduce ese envejecimiento celular, el estrés oxidativo y reduce también esa inflamación crónica. Por lo tanto, tenemos una forma, una más importante de contrarrestar esos efectos negativos del estrés crónico y entre ellos de la soledad. Sobre todo, favoreciendo una actividad física, en este caso, que proporcione, como hemos dicho antes, una red social adecuada y sobre todo una participación social. Y también fomentando la actividad mental. No solamente la física, sino una actividad mental que cuando una persona se encuentra sola, pues puede perfectamente trabajar en ello. ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que trabajar? Pues el optimismo, la esperanza, el pensar en positivo. En general, las personas optimistas tienen una mejor calidad de vida en comparación con las pesimistas. El optimismo influye significativamente en el bienestar físico y mental, porque mejora también los estilos de vida saludables, la adaptación a las situaciones, la respuesta adaptativa, las respuestas cognitivas, genera también una mayor flexibilidad desde el punto de vista psicológico y mejora la capacidad de resolución de problemas. Por lo tanto, hay que procurar trasladar esa visión optimista de la vida. De hecho, hay un estudio que es muy interesante, que dice que tienen mejores resultados aquellos pacientes cuyo médico es optimista que el que no lo es. Por lo tanto, búsquese un médico optimista. Esa era un poco la conclusión de un estudio que se realizó hace unos cuantos años y que realmente me llamó la atención. Es decir, busque el médico optimista que le va a ayudar mucho mejor a solucionar sus problemas. Por lo tanto, aspectos mentales junto con la actividad física. El optimismo aumenta la longevidad. Álvaro, disculpa, te quedan 10 minutos para terminar la Termino ponencia. en 5. Vale. El optimismo es un predictor de la supervivencia en un periodo de 40 años.
Es decir, que las personas optimistas viven más. Con eso lo digo todo. Por lo tanto, hay que trabajar esa visión optimista de la vida. Y ahora, si me permiten, pues para terminar ya, voy a poner un pequeño poema que tiene que ver con la actividad mental de una mujer mayor, en este caso es de mi madre, que con sus 80 años pasados, ya para 86, pues todavía mantiene su actividad mental y su actividad de tipo poético, de la cual es una enamorada. Y como le he encontrado que en uno de sus poemarios tiene uno dedicado a la soledad, pues voy a ver si se oye y la podemos escuchar. Soledad en la noche. Es de noche. Soledad. Un libro por compañía. Una lágrima furtiva invade mi intimidad. Es de noche. Soledad. Luz tenue en la lamparilla. Humedad en mi mejilla. Silencio y oscuridad. Es de noche. Soledad. Por fin me quedo dormida. Sueños de amor. Maravillas que acaban al despertar. Veo el día clarear. Vivencias, sol, alegrías. Felicidad todo el día. Es de noche. Soledad. Bien, pues aunque es un poema sobre la soledad, acaba con ese día clareando y con la felicidad. La felicidad es un estado cambiante, pero que de alguna manera pues tenemos que trabajar a lo largo de toda nuestra vida buscando el mayor bienestar en ese sentido. Y ya pues para terminar, para aquellos que estén, que estén interesados, pues tenemos en la Asociación Gerontológica, pueden acceder a nuestra web en esta dirección y bueno, realmente es una asociación profesional donde pues bueno, van a encontrar actividades, formación, investigación, un blog donde participan pues todos los profesionales de los distintos ámbitos que están relacionados con la gerontología, de sociología, psicología, clínica, etcétera, y por lo tanto, pues